Piense y hágase rico. Capítulo 11. Paso 10 hacia la riqueza. El misterio de la transmutación sexual. Vea usted cómo cualquier hombre puede emplear su gran reserva de energía sexual en ayuda de su prosperidad. Usted comprenderá por qué los hombres que reciben ayuda de las mujeres alcanzan el éxito y cómo debe aprovechar esta vieja verdad. El significado de la palabra transmutar es sencillamente el cambio o transferencia de un elemento o forma de energía a otra. La emoción sexual produce un estado mental. A causa de la ignorancia sobre el tema, este estado mental se asocia generalmente a lo físico, y por culpa de inadecuadas influencias a las que la mayoría de las personas han estado sujetas para adquirir conocimientos sobre el sexo, las cosas esencialmente físicas han desviado la mente en forma muy notable. La emoción sexual está apoyada por tres potencialidades constructivas, a saber: 1. La perpetuación de la raza humana. 2. El mantenimiento de la salud como agente terapéutico, no tiene igual. Y 3. La transformación de la mediocridad en genio mediante la transmutación. La transmutación sexual se explica simple y fácilmente. Significa el cambio mental de pensamientos de expresión física a pensamientos de otra naturaleza. El deseo sexual es el más poderoso de todos los deseos humanos. Cuando son impulsados por este deseo, los hombres desarrollan imaginación, valor, fuerza de voluntad, persistencia y una capacidad creadora desconocida para ellos en otros momentos. Tan fuerte y estimulante es el deseo del contacto sexual que los hombres arriesgan la vida y su reputación por él. Cuando se domina y se dirige hacia otros caminos, esta fuerza impulsora mantiene todos sus atributos de imaginación, valor, etc., que pueden utilizarse como poderosas fuerzas creadoras en literatura, arte o en cualquier otro campo de trabajo, incluyendo, por supuesto, la acumulación de riquezas. La transmutación de la energía sexual precisa, desde luego, de una gran fuerza de voluntad, pero la recompensa que se obtiene bien vale el esfuerzo. El deseo de la expresión sexual es algo absolutamente natural. El deseo no se puede eliminar o sumergir, pero puede dársele una espita de salida a través de formas de expresión que enriquecen el cuerpo, la mente y el espíritu del hombre. Si no se le da esta espita de salida mediante la transmutación, buscará su satisfacción a través de canales puramente físicos. Puede dominarse un río durante cierto tiempo mediante una presa, pero no cabe duda de que tarde o temprano sus aguas buscarán una salida. Lo mismo se puede decir sobre la emoción sexual. Puede sumergirse y dominarse durante cierto tiempo, pero su misma naturaleza siempre buscará medios de expresión. Si no se transforma en algún esfuerzo creador, hallará una espita de salida de valor mucho más inferior. La fuerza impulsora del sexo. Afortunada, en verdad, es aquella persona que haya descubierto cómo dar a la emoción sexual una salida mediante alguna forma de esfuerzo creador. La investigación científica ha puesto de relieve estos hechos significativos. 1. Los hombres de mayor éxito son aquellos con naturalezas sexuales altamente desarrolladas que han aprendido el arte de la transmutación sexual. 2. Los hombres que han acumulado grandes fortunas y han logrado fama en la literatura, el arte, la industria, arquitectura u otras profesiones siempre se sintieron en disposición por las influencias
de una mujer. La investigación que dio lugar a estos descubrimientos se hizo a través de las páginas de la historia y de la biografía durante más de 2000 años. Siempre que existían pruebas evidentes relacionadas con las vidas de hombres y mujeres de gran éxito, tales pruebas demostraban convincentemente que poseían naturalezas sexuales altamente desarrolladas. La emoción sexual es una fuerza irresistible contra la cual no puede existir oposición, tal como un cuerpo inamovible. Al ser arrastrado por esta emoción, el hombre se siente dotado de un superpoder de acción. Comprenda usted esta verdad y captará el significado de la declaración de que la transmutación sexual contiene el secreto de la capacidad creadora. Destruya usted las glándulas sexuales en el hombre o en una bestia y habrá suprimido la principal fuente de acción. Como prueba de esto, observe lo que le sucede a cualquier animal que haya sido castrado. Un toro se convierte en un ser tan dócil como una vaca cuando ha sido sexualmente alterado. La alteración sexual suprime en el macho, sea hombre o bestia, todo el poder de lucha que había en él. Estímulo mental bueno y malo. La mente humana responde al estímulo que puede ser excitado a altos índices de vibración conocidos bajo los nombres de entusiasmo, imaginación creadora, deseo intenso, etc. Los estímulos a los que la mente responde más libremente son: 1. El deseo de expresión sexual. 2. Amor. 3. Ardiente deseo de fama, poder, ganancias financieras o dinero. 4. Música. 5. Amistad, bien entre personas del mismo sexo o entre sexos opuestos. 6. Una alianza de mente maestra, basada en la armonía de dos o más personas que se unen para alcanzar algún logro espiritual o temporal. 7. Sufrimiento mutuo, como el experimentado por la gente que es perseguida. 8. Autosugestión. 9. Temor. 10. Narcolíticos y alcohol. El deseo de expresión sexual figura a la cabeza de la lista de estímulos que más eficazmente encienden la mente y ponen en movimiento las ruedas de la acción física. 8 de estos estímulos son naturales y constructivos. 2 son totalmente destructivos. La lista que aquí se presenta tiene el propósito de que usted haga un estudio comparativo de las principales fuentes de estímulo mental. De este estudio se deducirá enseguida que la emoción sexual es con mucho el más intenso y poderoso de todos los estímulos mentales. Algún sabiondo ha dicho que el genio es un hombre que usa cabellos largos como alimentos raros, vive solo y sirve de víctimas a los bromistas. Pero una mejor definición del genio es un hombre que ha descubierto cómo aumentar la intensidad de pensamiento hasta el punto donde puede comunicarse libremente con las fuentes del conocimiento no accesibles mediante el índice ordinario de pensamiento. La próxima pregunta será: ¿hay fuentes de conocimiento que sólo son asequibles a los genios? Y si es así, ¿cuáles son estas fuentes y cómo pueden alcanzarse? Ofreceremos pruebas mediante las cuales usted podrá convencerse a través de la experimentación, y al hacerlo así, contestaremos a estas preguntas. Su sexto sentido: imaginación creadora. La realidad de un sexto sentido ha quedado firmemente establecida. Este es la imaginación creadora. Esta facultad es la que la mayoría de la gente no utiliza nunca durante toda su vida, y si alguna vez lo hace,
es por puro accidente. Sin embargo, hay un número de personas relativamente pequeño que usan deliberadamente y con posteriores propósitos esta facultad de la imaginación creadora. Los que usan voluntariamente esta facultad, comprendiendo todas sus funciones, son los genios. La facultad de la imaginación creadora es el eslabón que une la mente finita del hombre con la inteligencia infinita. Las llamadas revelaciones pertenecientes al reino de la religión y todos los descubrimientos de principios nuevos o básicos en el campo de la invención tienen lugar mediante la facultad de la imaginación creadora. Plano exaltado del pensamiento, cuando las ideas o conceptos pasan por la mente de uno o una a través de lo que se llama popularmente corazonada, proceden de una o más de las fuentes siguientes. 1. De la inteligencia infinita. 2. Del propio subconsciente, donde se almacena toda impresión sensorial e impulso del pensamiento que llega al cerebro mediante cualquiera de los 5 sentidos. 3. Desde la mente de alguna otra persona que acaba de soltar el pensamiento o esbozo de la idea a través del consciente. 4. Desde el subconsciente de otra persona. No hay otras fuentes conocidas desde las cuales las ideas inspiradas o corazonadas puedan recibirse. Cuando la acción cerebral ha sido incitada mediante una o más de los 10 estimulantes, posee la virtud de elevar al individuo muy por encima del horizonte del pensamiento ordinario y le permite contemplar la distancia con una calidad del pensamiento imposible de lograr en un plano más bajo, tal como el que se ocupa cuando uno se halla inmerso en la solución de los problemas de los negocios y los de la rutina profesional. Cuando se eleva a tal alto nivel de pensamiento mediante alguna forma de estímulo mental, un individuo ocupa relativamente la misma posición que el que ha ascendido en un avión hasta una altura desde la cual puede ver más allá de la línea del horizonte que limita su visión desde la Tierra. Además, mientras ocupa este alto nivel del pensamiento, el individuo no está atado a ninguno de los estímulos que circunscriben y limitan su visión mientras lucha con los problemas de ganar para sí las 3 necesidades básicas de comida, indumentaria y alojamiento. Yace sumido en un mundo del pensamiento del cual han sido suprimidas las preocupaciones diarias con tanta eficacia como han quedado suprimidas las colinas, los valles y otras limitaciones de visión física al ascender en un avión. Mientras se ocupa este exaltado plano del pensamiento, se le concede libertad a la facultad creadora para que actúe. Ha sido aclarado el camino para que actúe el 6º sentido. Recibe ideas que no podrían llegar al individuo bajo ninguna otra circunstancia. El 6º sentido es la facultad que señala la diferencia entre un genio y un individuo ordinario. La voz interior. La facultad creadora llega a ser más activa y receptiva a los factores que se originan fuera del subconsciente del individuo cuando más se usa. Y cuanto más el individuo dependa de ella y le exija impulsos del pensamiento. Esta facultad puede cultivarse y desarrollarse sólo mediante el uso. Lo que se conoce bajo el nombre de consciencia opera enteramente mediante la facultad del 6º sentido. Los grandes artistas, escritores, músicos y poetas llegan a ser grandes porque adquieren el hábito de depender de la pequeña voz interior, a través de la facultad de la imaginación creadora. Es un hecho bien conocido para la gente que posee aguda imaginación
que sus mejores ideas llegan a través de las llamadas corazonadas. Hay un gran orador que no alcanza su mayor grandeza hasta que cierra los ojos y comienza a depender enteramente de la facultad de la imaginación creadora. Cuando se le preguntó por qué cerraba los ojos antes de que su oratoria alcanzara su punto culminante, replicó: «Lo hago porque entonces hablo mediante las ideas que me vienen de dentro». Uno de los financieros más conocidos y de mayor éxito de América tenía la costumbre de cerrar los ojos durante 2 o 3 minutos antes de tomar una decisión. Cuando se le preguntó por qué hacía esto, respondió: «Con los ojos cerrados puedo beber en una fuente de inteligencia superior». Sentarse para buscar ideas. El fallecido doctor Elmer R. Gates, de Chevy Chase, Maryland, creó más de 200 patentes útiles, muchas de ellas básicas, mediante el proceso de utilizar sus facultades creadoras. Su método es interesante y significativo para el que esté interesado en alcanzar la categoría de genio, a la que indudablemente pertenecía el doctor Gates. Este fue uno de los científicos realmente grandes y al que se le ha hecho menos publicidad. En su laboratorio disponía de lo que él llamaba cuarto de comunicación personal. Era una estancia perfectamente preparada contra todo ruido, en la que se podía disfrutar a sí mismo de la oscuridad más absoluta. Estaba amueblada con una pequeña mesa sobre la que siempre descansaba un bloc de papel. Frente a la mesa y en la pared había un interruptor que controlaba las luces. Cuando el doctor Gates deseaba utilizar su imaginación creadora, se metía en ese cuarto, tomaba asiento ante la mesa, apagaba las luces y se concentraba en todos los factores conocidos de la invención respecto a la que estaba trabajando, permaneciendo así hasta que las ideas comenzaban a fluir a su mente en conexión con los factores desconocidos de su invención. En cierta ocasión, las ideas llegaron con tanta rapidez que se vio obligado a escribir durante casi 3 horas. Cuando los pensamientos dejaron de fluir y el doctor examinó sus notas, halló que contenía una descripción minuciosa sobre ciertos principios que no tenían paralelo entre los datos que conocía el mundo de la ciencia. Además, la respuesta a su problema estaba inteligentemente presentada en aquellas notas. El doctor Gates se ganaba la vida sentándose ante una mesa para buscar ideas destinadas a individuos y corporaciones. Algunas de las más grandes corporaciones de América le pagaban sustanciosos honorarios por sentarse ante la mesa y alumbrar ideas. La facultad de razonamiento a menudo falla porque en gran parte está guiada por la experiencia individual acumulada. No todos los conocimientos que uno o una acumula a través de la experiencia son seguros. Las ideas que se reciben a través de la facultad creadora son mucho más seguras, por la sencilla razón de que proceden de fuentes también más seguras que cualquiera de aquellas que puede alcanzar la facultad razonadora de la mente. La fuente del genio está al alcance de usted. La principal diferencia entre el genio y el inventor ordinario puede hallarse en el hecho de que el genio trabaja mediante su facultad de imaginación creadora, mientras que el inventor corriente ignora en absoluto esta facultad. El inventor científico hace uso de las facultades sintéticas y creadoras de la imaginación. Por ejemplo, el inventor científico inicia una invención organizando y combinando las ideas o principios conocidos y acumulados mediante la experiencia a través de la facultad de razonamiento.
Si descubre que estos conocimientos acumulados son insuficientes para el término de su invención, entonces recurre a las fuentes de conocimiento para él accesibles mediante su facultad creadora. El método que se emplea varía con el individuo, pero esta es la esencia del procedimiento. 1. Estimula a su mente en tal forma que funcione sobre un plano superior al normal, empleando uno o más de los 10 estímulos mentales o algún otro de su propia elección. 2. Se concentra en los factores conocidos, parte terminada, de su invención y crea en su mente un perfecto cuadro de los factores desconocidos, parte sin terminar, de su invento. Retiene este cuadro en la mente hasta que el subconsciente se apodera de él y luego descansa, liberando su mente de todo pensamiento y espera la respuesta que ha de encenderse en ella. Algunas veces los resultados son definidos e inmediatos. Otras veces los resultados son negativos, dependiendo del estado de desarrollo del sexto sentido o facultad creadora. El señor Edison probó más de 10.000 combinaciones diferentes de ideas mediante la facultad sintética de su imaginación antes de que conmutara la facultad creadora y obtuviese la respuesta que perfeccionó: la luz incandescente. Su experiencia fue similar cuando inventó el fonógrafo. Hay abundancia de pruebas seguras de que la facultad de imaginación creadora existe. Esta evidencia puede obtenerse mediante un análisis de los hombres y mujeres que se han convertido en líderes en sus respectivos campos de trabajo sin que estuvieran dotados de gran ilustración. Lincoln constituyó un notable ejemplo de gran dirigente que alcanzó la grandeza a través del descubrimiento y uso de su facultad de imaginación creadora. Descubrió y comenzó a utilizar tal facultad como resultado del estímulo amoroso que le transmitió Anne Rutledge. Declaración esta del más alto significado en conexión con el estudio de la fuente del genio. Se transmuta la energía sexual. En las páginas de la historia están llenas de casos de grandes dirigentes cuyas conquistas se pueden atribuir directamente a la influencia de mujeres que despertaron las facultades creadoras de sus mentes mediante el estímulo del deseo sexual. Napoleón Bonaparte fue uno de estos hombres, cuando se inspiró a través de su primera esposa, Josefina. Fue un hombre irresistible e invencible. Cuando su mejor juicio o facultad razonadora le impulsó a colocar a Josefina a un lado, su estrella empezó a declinar. Su derrota y Santa Elena no estaban ya muy lejos. Si el buen gusto lo permitiese, podríamos mencionar fácilmente a un gran número de hombres, bien conocidos del pueblo norteamericano, que escalaron grandes alturas bajo la influencia estimulante de sus esposas, sólo para caer en plena destrucción cuando el dinero y el poder se les subió a la cabeza y sustituyeron a su antigua esposa por otra nueva. Napoleón no fue el único hombre en descubrir que la influencia sexual procedente de la buena fuente es más poderosa que cualquier sustituto que se le pueda crear mediante la simple razón. La mente humana responde al estímulo. Entre los más grandes y más poderosos de estos estímulos figura la urgencia del sexo. Cuando se encauza y transforma bien, esta fuerza impulsora es capaz de levantar a los hombres hasta las más altas esferas del pensamiento, que los capacita para dominar las fuerzas de la preocupación y pequeñas molestias que se presentan constantemente en el sendero del plano más inferior.
Con el propósito de refrescar la memoria en conexión con los hechos obtenidos en las biografías de ciertos hombres, indicamos a continuación los nombres de unos pocos personajes de sobresaliente éxito, cada uno de los cuales fue individuo de naturaleza sexual altamente desarrollada, como fue George Washington, Napoleón Bonaparte, William Shakespeare, Abraham Lincoln, Ralph Waldo Emerson, Robert Burns, Thomas Jefferson, Herbert Hoover, Herbert H. Gary, Woodrow Wilson, John H. Patterson, Andrew Jackson, Enrico Caruso. Sus propios conocimientos biográficos le permitirán añadir más nombres a esta corta lista. Encuentre, si le es posible, un solo hombre en toda la historia de la civilización que al alcanzar notable éxito en su esfera de acción no haya sido impulsado por una naturaleza sexual altamente desarrollada. Si no es amante de fiarse de las biografías de hombres que ya no existen, haga un inventario de los que usted conoce como individuos de éxito y vea si puede hallar alguno entre ellos que no sea persona altamente sexual. La energía sexual es la energía creadora de todos los genios. Nunca ha habido, ni nunca habrá, un gran líder, constructor o artista que carezca de esta fuerza impulsora del sexo. Seguramente, nadie interpretará mal estas declaraciones, entendiendo que todas las personas altamente sexuales sean genios. El hombre alcanza esa categoría solamente cuando estimula su mente mediante la facultad creadora de la imaginación. El principal entre los estímulos mediante el cual puede producirse este estado de cosas es la energía sexual. La simple posesión de esta energía no es suficiente para producir genios. La energía debe transformarse desde el deseo de contacto físico a alguna otra forma de deseo y acción antes de que pueda elevar a uno o a una a la condición de genio. Lejos de llegar a ser genios a causa de experimentar grandes deseos sexuales, la mayoría de los hombres se rebajan a sí mismos a través de la incomprensión y mal uso de esta fuerza, hasta alcanzar el estado y condición de los animales inferiores. Se desperdicia mucha energía sexual. Descubrí a través del análisis de unas 25.000 personas que los hombres que sobresalen en alguna forma del resto rara vez lo consiguen antes de cumplir los 40 años de edad, y más a menudo no alcanzan un auténtico éxito hasta transponer los 50 años. Este resultado me pareció tan asombroso que me impulsó a estudiar sus causas más detenidamente. El estudio llevado a cabo descubrió el hecho de que la principal razón de que los hombres no alcanzasen el éxito hasta pasar de los 40 o 50 años es su tendencia a disipar sus energías mediante el abuso de las emociones sexuales. La mayoría de los hombres nunca aprenden que el deseo sexual tiene otras posibilidades que trascienden en importancia a la simple expresión física. La mayor parte de los que hacen este descubrimiento lo realizan cuando han desperdiciado muchos años en un periodo en el que la energía sexual se halla en su máximo nivel, antes de alcanzar los 45 y 50 años. Y al hacer este descubrimiento inmediatamente llega el evidente éxito, el éxito que podía haber llegado mucho antes. Las vidas de muchos hombres hasta la edad de 40 años e incluso 50 reflejan una continuada disipación de energía que podrían haber sido más provechosas al encauzarse por otros canales. Sus mejores y más aprovechables emociones
son arrojadas descuidadamente a los cuatro vientos. El deseo de una expresión sexual es, en alto grado, la más fuerte y urgente de todas las emociones humanas, y por esta misma razón, este deseo, cuando se domina y encauza a otra acción diferente a su simple expresión física, puede obtener grandes conquistas. La naturaleza nos proporciona grandes estimulantes. La historia no carece de ejemplos de hombres que alcanzaron la condición de genios como resultado del uso de estimulantes artificiales para la mente, como por ejemplo el alcohol o los narcóticos. Edgar Allan Poe escribió El Cuervo cuando se hallaba bajo la influencia del licor, soñando sueños que ningún mortal se atrevió a soñar antes. James Whitcomb Riley, igual que Robert Burns, escribía mejor cuando estaba sometido a la influencia del alcohol, pero debe recordarse que muchos de tales sujetos se destruyeron a sí mismos finalmente. La naturaleza ha preparado sus propias pociones con las cuales los hombres pueden estimular con seguridad sus mentes y afinarlas para que armonicen con raros pensamientos, los cuales acuden, sabe Dios de dónde. No se ha encontrado ningún sustituto satisfactorio para los estimulantes que la naturaleza ha proporcionado siempre. Es un hecho bien conocido para todos los psicólogos que existe una relación íntima entre los deseos sexuales y las ansias espirituales, hecho que tiene por consecuencia el peculiar comportamiento de personas que participan en las orgías conocidas como despertamiento religioso, común entre todos los tipos primitivos. El mundo está gobernado por las emociones humanas, así como éstas también han establecido el destino de la civilización. Las personas están influidas en sus acciones no tanto por la razón como por sus sensaciones. La facultad creadora de la mente se pone en movimiento mediante las emociones y no por la razón fría. La más poderosa de todas las emociones humanas es la del sexo. Hay otros estimulantes mentales, algunos de los cuales ya se han mencionado, pero ninguno de ellos, ni todos ellos combinados, pueden igualar a la fuerza impulsora del sexo. Un estimulante mental es cualquier influencia que temporal o permanentemente aumenta la intensidad del pensamiento. Los 10 máximos estimulantes que se han descrito son los más comunes, a los que se recurre con más frecuencia. A través de estas fuentes, uno puede comunicarse con la inteligencia infinita o penetrar justo en el almacén del subconsciente propio o en el de otra persona. El sexo y las condiciones de vendedor. Un profesor que ha formado y dirigido los esfuerzos de más de 30.000 vendedores realizó el asombroso descubrimiento de que los hombres altamente sexuales eran los más eficientes vendedores. La explicación es que el factor de personalidad conocido bajo el nombre de magnetismo personal no es ni más ni menos que energía sexual. Las personas altamente sexuales siempre poseen abundancia de tal magnetismo. Mediante su cultivo y comprensión, esta fuerza vital puede usarse con enormes ventajas en las relaciones personales. Esta energía se puede comunicar a otros a través de los siguientes medios. 1. El apretón de manos. El contacto con la mano indica instantáneamente la presencia del magnetismo o la falta de él. 2. El tono de la voz. El magnetismo o energía sexual es el factor con el cual puede teñirse la voz o hacerla musical y encantadora. 3. Postura del cuerpo. Las personas altamente sexuales se mueven vivamente y con gracia y facilidad. 4.
Las vibraciones del pensamiento. La gente altamente sexual mezcla la emoción sexual con sus pensamientos, o puede hacerlo así cuando desee, y en tal forma influye en todos cuantos les rodean. 5. Generalmente, las personas muy sexuales se muestran cuidadosas en su aspecto personal. Casi siempre eligen ropas de un estilo que vaya bien a su personalidad, físico, etc. Al emplear vendedores, el jefe de ventas más capacitado siempre busca como primer requisito en el vendedor ciertas dosis de magnetismo personal. La gente que carece de energía sexual nunca sentirá entusiasmo ni lo inspirará a otros. Y este es precisamente uno de los más importantes factores para un buen vendedor. Venda lo que venda. El orador, el abogado, el predicador o el vendedor que carecen de energía sexual siempre resultarán un fracaso en cuanto se refiere a influir sobre otros. Añada usted a esto el hecho de que la mayoría de la gente puede sentirse influida solo con llamar a la puerta de sus emociones y comprenderá usted la importancia de la energía sexual como parte de la capacidad instintiva del vendedor. Los grandes magos de las ventas alcanzan su maestría porque consciente o inconscientemente transforman su energía sexual en entusiasmo de auténtico vendedor. En esta aseveración puede hallarse una sugerencia práctica en cuanto al verdadero significado de la transmutación sexual. El vendedor que sabe cómo apartar su mente del tema del sexo y dirigirla hacia sus esfuerzos de venta con tanto entusiasmo y determinación como los que aplicaría a su propósito original, ha adquirido el arte de la transmutación sexual, tanto si él lo sabe como si lo ignora. La mayoría de los vendedores que transmutan su energía sexual lo hacen así sin saber lo que realmente están haciendo o cómo lo hacen. La transmutación de energía sexual necesita más fuerza de voluntad que la persona corriente utilice para este propósito. Aquellos que hayan difícil reunir suficiente fuerza de voluntad para la transmutación pueden adquirir estabilidad gradualmente, aunque esto requiere esfuerzo de voluntad. La recompensa que se obtiene siempre es mucho mayor que el esfuerzo desarrollado. Demasiadas creencias falsas acerca del sexo. Todo el tema del sexo es algo sobre el que la mayoría de la gente parece ignorar muchísimas cosas, imperdonablemente, por supuesto. La urgencia sexual ha sido siempre mal entendida y centro y meta de toda broma por parte de los ignorantes. Los hombres y mujeres que han recibido la bendición, sí, la bendición de ser personas altamente sexuales, usualmente se las considera como gente a la que es preciso vigilar. Hay millones de personas en esta era de la civilización que sufren complejos de inferioridad porque han desarrollado esta falsa creencia de que una naturaleza altamente sexual es una maldición. Pero estas manifestaciones sobre la virtud de la energía sexual no han de entenderse como una justificación para el libertino. La emoción sexual es una virtud solamente cuando se usa inteligentemente y con discriminación. Puede usarse mal y abusarse de ella, cosa que se hace a menudo, y se realiza hasta tal punto que empobrece en lugar de enriquecer, tanto el cuerpo como la mente. Cuando el autor hizo el descubrimiento de que prácticamente todo gran líder al que había tenido el privilegio de analizar era hombre, cuyas conquistas habían sido inspiradas por una mujer, el hecho en verdad le pareció muy significativo. En muchos casos, la mujer era una esposa modesta e insignificante sobre la cual el público no había oído nada o casi nada.
En unos cuantos casos más, la fuente de inspiración había procedido de la otra mujer. Toda persona inteligente sabe que el estímulo alcanzado a través del alcohol o los narcóticos es una forma destructiva de intemperancia. Sin embargo, no todo el mundo sabe que el abuso en la expresión sexual puede convertirse en un hábito tan destructivo para el esfuerzo creador como el alcohol o las drogas. Un maníaco sexual no es esencialmente diferente a un hombre drogado. Ambos pierden el dominio de sus facultades de razonamiento, así como su fuerza de voluntad. Muchos casos de hipocondria, enfermedades imaginarias, son la consecuencia de la ignorancia acerca de las verdaderas funciones del sexo. Inmediatamente puede advertirse que tal ignorancia sobre el tema de la transmutación sexual engendra graves males que caen sobre los ignorantes e igualmente los priva de maravillosos beneficios. Las causas principales de que exista tanta ignorancia respecto al tema del sexo es que siempre se le ha rodeado de misterio y oscuro silencio. La conspiración de misterio y silencio ha producido los mismos efectos en las mentes de los jóvenes que los que se produjeron cuando la época de la prohibición, ley seca. El resultado ha sido aumentar la curiosidad y el deseo de adquirir más conocimiento sobre este tema prohibido, y para vergüenza de todos los legisladores y para la mayoría de los médicos, al no preparar a los jóvenes para tales temas, la información nunca fue fácilmente obtenible. La lección de los años fructíferos. Es muy raro el individuo que realiza un esfuerzo altamente creador en cualquier campo antes de alcanzar la edad de 40 años. El hombre normal alcanza el periodo de su mayor capacidad creadora entre los 40 y los 60 años. Estas declaraciones están basadas en el análisis de hombres y mujeres que han sido cuidadosamente observados. Tales personas deberían constituir un verdadero estímulo para todos aquellos que aún no han llegado a los 40 años y para aquellos que temen terriblemente la aproximación de la vejez, cuando ya han cumplido la indicada edad. Como norma general, desde los 40 hasta los 50 años es el periodo más fructífero del hombre. Por eso debe aproximarse a tal edad con esperanza y hasta con cierto anhelo, alejando de sí todo temor. Si desea usted pruebas de que la mayoría de los hombres no comienzan a realizar sus mejores obras hasta que no llegan a los 40 años, examine los informes de los hombres más conocidos del pueblo norteamericano o los pertenecientes a otras naciones y se convencerá. Henry Ford no empezó a avanzar hasta que traspuso los 40 años. Andrew Carnegie ya había sobrepasado en mucho esa edad antes de iniciar la recogida de su cosecha. James J. Hill todavía trabajaba como simple empleado del telégrafo a los 40 años de edad. Sus grandes logros los obtuvo después. Las biografías de los banqueros e industriales norteamericanos están llenas de ejemplos de que el periodo de tiempo que se extiende entre los 40 y los 60 años es siempre el más productivo del hombre. Entre las edades de 30 y 40 años, el hombre comienza a aprender, si es que lo hace, el arte de la transformación sexual. Este descubrimiento es generalmente accidental y normalmente el hombre no se da cuenta de tal fenómeno. Es posible que observe que han aumentado sus poderes de consecución alrededor de los 35 o 40 años, pero en la mayoría de los casos no está familiarizado con las causas de este cambio que la naturaleza opera para armonizar las emociones del amor y el sexo en el individuo entre edades de los 30 y los 40 años, a fin de que pueda aprovechar estas grandes fuerzas y aplicarlas conjuntamente como estímulo a la acción. Solamente usted puede conducirse a sí mismo
o a sí misma hacia el terreno de lo genial. El sexo, por sí solo, es un poderoso instinto hacia la acción, pero sus fuerzas son como un ciclón, a menudo ingobernables. Cuando la emoción del amor comienza a mezclarse con la emoción sexual, el resultado es una cima de propósitos, seguridad de criterio y equilibrio. ¿Qué persona que haya alcanzado la edad de 40 años es tan infortunada como para no percatarse de esto debido a su propia experiencia? Impulsado por su deseo de complacer a una mujer basándose únicamente en la emoción sexual, un hombre puede ser, y a menudo lo es, capaz de grandes logros, pero sus acciones pueden estar desorganizadas, deformadas y hasta ser totalmente destructivas. Incitado por ese deseo, basándose solamente en sus apetitos sexuales, un hombre puede robar, engañar e incluso cometer un asesinato. Pero cuando la emoción del amor se mezcla a la emoción sexual, ese mismo hombre guiará sus acciones con más sensatez, equilibrio y razón. El amor, el idilio y el sexo son todas emociones capaces de elevar a los hombres a fantásticas alturas. El amor es la emoción que sirve de válvula de seguridad al equilibrio y esfuerzo constructivo. Cuando se combinan estas tres emociones, un hombre puede llegar a ser un genio. Las emociones son estados mentales. La naturaleza ha provisto al hombre de una química de la mente que opera en forma similar a los principios químicos de la materia. Es un hecho bien conocido que mediante la ayuda de la química de la materia, un especialista puede crear un veneno mortal mezclando ciertos elementos, ninguno de los cuales es por sí solo dañino en correctas proporciones. Las emociones pueden combinarse de la misma manera para crear también un veneno mortal. Las emociones del sexo y de los celos, al mezclarse, puede convertir a una persona normal en una bestia. La presencia de una o más de las emociones destructivas en la mente humana a través de la química de la misma puede crear un veneno que destruya el sentido de justicia y de honradez. El camino hacia el genio consiste en el desarrollo, dominio y uso del sexo, amor e idilio. Brevemente, el proceso puede establecerse en la forma siguiente. Estimule la presencia de estas emociones como pensamientos dominantes en la mente de uno y evite la presencia de todas las demás emociones destructivas. La mente es una criatura de hábitos. Se alimenta con sus pensamientos dominantes. Mediante la facultad de la fuerza de voluntad, uno puede evitar la presencia de cualquier emoción y estimular la presencia de otra. El dominio de la mente a través de la fuerza de voluntad no resulta difícil. Este se adquiere a través de la perseverancia y el hábito. El secreto del dominio reside en comprender bien el proceso de la transmutación. Cuando se presenta en la mente cualquier emoción negativa, puede transformarse en emoción constructiva y positiva por el simple procedimiento de cambiar los pensamientos propios. No hay otro camino hacia el genio que a través de sus esfuerzos. Un hombre puede alcanzar grandes alturas en el campo de las finanzas o de los negocios, empleando solamente la fuerza impulsora de la energía sexual. Pero la historia está llena de pruebas de que ese mismo hombre puede, y usualmente lo hace, llevar con él ciertos rasgos de carácter que le roban la capacidad de o bien retener su fortuna o bien disfrutar de ella. Esto vale la pena analizarlo, pensarlo y meditarlo, ya que establece una verdad cuyo conocimiento puede ser muy útil a hombres y mujeres. La ignorancia de esto ha costado a miles de personas el privilegio de la felicidad, aun cuando poseyeran riquezas. La poderosa experiencia del amor. Los recuerdos del amor nunca se extinguen.
siguen latentes, guían e influyen mucho después de que la fuente del estímulo se ha desvanecido. No hay nada nuevo en esta aseveración. Toda persona que haya amado intensamente sabe que el amor deja huellas imperecederas en el corazón humano. Sus efectos duran porque el amor es espiritual por naturaleza. El hombre que no puede sentirse estimulado a alcanzar grandes alturas mediante el amor es un caso perdido. Está muerto, aunque parezca vivir. ¿Recuerda usted sus años pasados? Sumerja su mente en los bellos recuerdos de un amor también pasado. Suavizará la influencia de las actuales preocupaciones. Le proporcionará una espita de escape a las desagradables realidades de la vida, y es posible, quién sabe, que su mente le brinde durante este temporal retiro al mundo de la fantasía ideas o planes que pueden cambiar toda la situación espiritual o financiera de su vida. Si se supone usted desgraciado porque amó y perdió, abandone inmediatamente esa idea. Uno que haya amado verdaderamente nunca pierde. El amor es caprichoso y temperamental. Se presenta cuando le parece y se va sin aviso alguno. Acéptelo y disfrute de él mientras lo tenga a mano, pero no pierda el tiempo preocupándose por su partida, porque esa preocupación nunca se lo devolverá. Deseche también la idea de que el amor no le llega a uno más que una sola vez. El amor puede llegar e irse infinitas veces, pero no hay dos experiencias amorosas que le afecten a uno en la misma forma. Puede haber, corrientemente, la hay, una experiencia amorosa que deje en el corazón una huella más profunda que las demás. Pero todas las experiencias de amor son beneficiosas, excepto para la persona que se convierte en resentida y cínica cuando el amor desaparece. No deberá existir la decepción en el amor, máxime si la gente conociese la diferencia que hay entre las emociones del amor y del sexo. Su principal diferencia es que el amor es espiritual, en tanto que la emoción sexual es puramente biológica. Ninguna experiencia que toque al corazón humano con fuerza espiritual puede ser dañina, excepto la provocada por la ignorancia o los celos. El amor es sin duda la experiencia más grande de la vida. Le hace a uno o a una comulgar con la inteligencia infinita. Cuando está mezclado con las emociones del idilio y el sexo, puede conducir a uno o a una mucho más alto que el pináculo del esfuerzo creador. Las emociones del amor, del sexo y del idilio son los lados del eterno triángulo que forma al genio. El amor es una emoción de muchas vertientes, sombras y color, pero la más intensa y ardiente de todas las clases de éste es la que se experimenta cuando existe la mezcla de las emociones del amor y del sexo. Los matrimonios que no están bendecidos por esta mezcla, equilibrada y bien proporcionada, no pueden ser felices y rara vez duran. Solo el amor no llevará la felicidad a ningún matrimonio, ni tampoco serán felices aquellas personas que estén unidas únicamente por la emoción sexual. Cuando estas dos bellas emociones se mezclan, el matrimonio puede producir un estado mental muy cercano al espiritual que uno pueda conocer en esta agitada tierra. Cuando la emoción del idilio se añade a las del amor y el sexo, quedan suprimidos los obstáculos que hay entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita. Entonces es cuando ha nacido un genio. Las trivialidades pueden hacer naufragar a un matrimonio. Aquí hay una interpretación que, si se entendiese claramente, llevaría armonía al caos que existe en demasiados matrimonios. Las desavenencias que se expresan a menudo en forma de
constantes riñas corrientemente pueden ser motivadas por una falta de conocimiento sobre el tema del sexo. Allí donde existe el amor, el idilio y la auténtica comprensión de la emoción y función del sexo, nunca habrá desavenencias entre las personas casadas. Afortunado es el marido cuya esposa comprende la verdadera relación que existe entre las emociones del amor, sexo e idilio. Cuando alguien se siente impulsado por este triunvirato, no existe ninguna forma de trabajo que resulte pesada, porque incluso el esfuerzo más humilde adquiere la naturaleza de un trabajo de amor. El viejo refrán que asegura que la esposa de un hombre puede hacerle o romperle encierra una razón que no siempre es clara. El hacer y el romper son los resultados de la comprensión de la esposa de las emociones del amor, sexo y relaciones. Si una mujer permite que su marido pierda interés por ella y se interese más por otras mujeres, es debido a su ignorancia o indiferencia hacia los factores del amor, del sexo y del idilio. Esta aseveración presupone, desde luego, que una vez existió amor auténtico entre un hombre y su esposa. Y esto puede aplicarse igualmente al hombre, que permite que su esposa pierda interés por él. La gente casada con frecuencia discute por una multitud de trivialidades. Si éstas se analizan detalladamente, se verá que la verdadera causa de las dificultades radica en la diferencia e ignorancia de estos temas. ¿Cómo adquieren las mujeres su poder? La fuerza impulsora más grande en el hombre es su deseo de complacer a la mujer. El cazador que sobresalía como tal durante los días prehistóricos anteriores al amanecer de la civilización, lo hacía así a causa de su deseo de aparecer grande ante los ojos de la mujer. La naturaleza del hombre no ha cambiado en este aspecto. El cazador de hoy no trae a casa pieles de animales salvajes, pero indica su deseo hacia la mujer entregándole buenas ropas, automóviles y riquezas. El hombre siente el mismo deseo de complacer a la mujer que sentía en aquellos días anteriores a la civilización. La única cosa que ha cambiado es el método de complacer. Los hombres que acumulan grandes fortunas y alcanzan grandes alturas de poder y fama lo hacen así, principalmente para satisfacer sus deseos de complacer a las mujeres. Si de la vida de muchos de estos hombres se apartaran las mujeres, tales riquezas serían para ellos completamente inútiles. Es este inherente deseo del hombre el que proporciona a la mujer el poder de hacer o romper a un hombre. La mujer que entiende la naturaleza del hombre y emplea gran tacto con él, no tiene por qué temer la competencia de otras mujeres. Los hombres pueden ser gigantes, con indomable fuerza de voluntad al relacionarse con otros hombres, pero serán muy fácilmente manejados por las mujeres de su elección. La mayoría de los hombres no quieren admitir que se dejan influir fácilmente por las mujeres que prefieren, ya que está en la naturaleza del varón el deseo de ser reconocido como el ser más fuerte entre las especies. Además, la mujer inteligente reconoce esta tendencia masculina y muy prudentemente prefiere no tocar el tema. Algunos hombres saben que están influidos por las mujeres de su elección, sus esposas, novias, madres o hermanas, pero con mucho tacto rehúsan rebelarse contra esta influencia porque son lo suficientemente inteligentes para no ignorar que ningún hombre es feliz o completo sin la modificatoria influencia de la mujer adecuada. El hombre que no reconoce esta importante verdad se priva a sí mismo del poder que ha hecho más por ayudar a los hombres a lograr el éxito que todas las demás fuerzas combinadas. Puntos importantes que recordar.
Dos hechos sorprendentes sobre la energía sexual proporcionan a usted una nueva perspectiva acerca de esta vasta fuente de poder personal. La energía sexual puede ser una fuente de genio tan potente como el de Thomas Alva Edison o Andrew Jackson. La energía sexual está detrás de su entusiasmo, imaginación creadora, deseo intenso, persistencia y todas las demás cualidades que pueden convertir a usted en un hombre rico y feliz. Tiene que ayudarse usted mismo a encontrar el exaltado plano del pensamiento que pueda darle inapreciables corazonadas. ¿Puede usted hurgar a sí mismo entre las ideas del subconsciente de otras personas? El gran secreto de todo inventor bien dotado trabajará ahora para usted en dos simples pero sorprendentes etapas. Verá también que incluso la razón puede que no le ayude tanto como la energía sexual usada en forma que muchos hombres descubren tarde. En las fuentes de toda fuerza vital están también las fuentes de una interminable riqueza. Y hasta aquí nos quedamos hasta que nos volvamos a ver con el paso 11 hacia la riqueza, que será el subconsciente. Muchísimas gracias.